Hola, bienvenidos al canal de divulgación científica y tecnológica, La Ciencia de Jaun. Imagina un mundo donde no seamos los únicos humanos, donde podamos caminar junto a otra especie que, aunque similar a nosotros, tiene su propia historia, cultura y forma de pensar. Los neandertales, nuestros primos evolutivos más cercanos, desaparecieron hace más de 40.000 años. Pero, ¿y si pudiéramos traerlos de vuelta? Gracias a los avances en genética y biotecnología, esta idea que antes parecía ciencia ficción, ahora está más cerca de ser una posibilidad real. Pero, como todo gran poder, esta capacidad plantea preguntas aún más grandes. ¿Deberíamos hacerlo? ¿Qué implicaciones tendría para nosotros como especie? ¿Y qué significaría para los neandertales mismos? Hoy exploraremos las técnicas genéticas necesarias para revivir a los neandertales, los dilemas éticos que esto plantea, y cómo sería convivir con ellos en el mundo moderno. Así que prepárate, porque nos adentraremos en un tema que mezcla ciencia, historia y filosofía como nunca antes. ¿Estás listo para descubrirlo? ¡Empecemos! ¿Quiénes eran los neandertales? Antes de hablar sobre cómo podríamos revivirlos, es importante entender quiénes eran los neandertales. Hace más de 400.000 años, estos parientes cercanos de los humanos modernos vivían en Europa y Asia, adaptándose al frío y desarrollando herramientas sorprendentes para su tiempo. Su físico era robusto. Tenían cráneos más grandes, cuerpos más compactos y músculos más fuertes, perfectos para sobrevivir en climas extremos. Aunque los neandertales se extinguieron hace unos 40.000 años, dejaron un legado fascinante. Compartieron territorio, cultura e incluso ADN con los Homo sapiens. De hecho, hoy en día, muchas personas tienen entre un 1 y un 4% de genes neandertales en su genoma. Pero a pesar de todas sus capacidades, desaparecieron del registro fósil, posiblemente debido a una combinación de cambios climáticos, competencia con nuestros ancestros y un grado de integración genética. Eran mucho más que simples hombres de las cavernas. Eran artistas, cazadores y supervivientes en un mundo hostil. Y quizás, con los avances tecnológicos, podríamos traerlos de vuelta para aprender más sobre ellos y sobre nosotros mismos. Pero, ¿es eso realmente posible? ¿Qué tan cerca está la ciencia de devolverlos a la vida? Vamos a descubrirlo. ¿Es posible revivirlos? Esta es la gran pregunta. Aunque suena como ciencia ficción, los avances en genética han abierto una ventana a posibilidades antes impensables. Vamos a desglosarlo paso a paso. El primer obstáculo es el ADN. Para revivir a los neandertales, necesitamos su información genética completa, y gracias a los avances en secuenciación de ADN, los científicos han logrado recuperar fragmentos de su genoma a partir de fósiles. Sin embargo, no es tarea fácil. El ADN extraído de huesos antiguos está fragmentado y deteriorado, como intentar reconstruir un libro a partir de páginas rotas y mezcladas. Aquí es donde entra en juego CRISPR, una tecnología revolucionaria que permite editar genes con precisión. En teoría, podríamos usar células madre humanas como base y modificarlas para incorporar las características genéticas del ADN neandertal, convirtiéndolas en algo parecido a una célula neandertal. El siguiente paso sería crear un embrión viable. Este embrión podría ser gestado en un útero humano, o quizás, en un futuro, en un útero artificial. Pero aquí es donde las complicaciones técnicas y éticas se hacen aún más evidentes. No solo hablamos de los desafíos biológicos, como asegurarnos de que el embrión sea viable y saludable, sino también de los dilemas éticos. ¿Deberíamos hacerlo? ¿Qué significaría para el individuo neandertal nacido en el siglo XXI? En teoría, tenemos las herramientas tecnológicas para intentarlo, pero la práctica está llena de retos. Quizás el verdadero límite no sea científico, sino humano. Decidir si esta idea es un paso hacia el conocimiento o una invasión a la naturaleza de la vida misma. Pero incluso si logramos superar estos obstáculos, surge una pregunta aún más compleja. ¿Qué implicaciones tendría revivir a los neandertales para nuestra sociedad moderna? Vamos a explorarlo. Implicaciones éticas y sociales.
Reviviendo a los neandertales, no solo nos enfrentamos a desafíos técnicos, sino también a profundas cuestiones éticas y sociales. Si lográramos traerlos de vuelta, la pregunta no sería solo cómo lo hacemos, sino también, ¿deberíamos hacerlo? Primero, pensemos en los derechos de un neandertal recreado. Aunque técnicamente serían humanos, ¿los trataríamos como iguales? ¿Tendrían los mismos derechos que nosotros o serían vistos como experimentos científicos? Esto plantea dilemas fundamentales sobre la dignidad y la justicia en nuestra sociedad. Además, está la cuestión del consentimiento. Los neandertales no pidieron ser revividos. ¿Es ético traer de vuelta a un ser que nunca tuvo la oportunidad de decidir sobre su existencia, especialmente en un mundo completamente ajeno al suyo? Por otro lado, también debemos considerar el impacto social. ¿Cómo reaccionaría nuestra sociedad al convivir con una especie humana diferente? Podrían ser admirados, marginados o incluso explotados. Y no olvidemos los posibles conflictos culturales y políticos. ¿Cómo decidiríamos qué hacer con ellos? ¿Dónde vivirían? ¿Y quién tendría autoridad sobre su destino? Finalmente, está la reflexión más amplia. ¿Qué dice esto sobre nosotros como especie? Revivir a los neandertales podría verse como un intento de rectificar nuestra historia de extinción y destrucción, pero también podría interpretarse como una muestra de arrogancia, de jugar a ser dioses. En última instancia, estas preguntas no tienen respuestas fáciles. La ciencia puede darnos las herramientas, pero son nuestras decisiones como humanidad las que definirán si este tipo de experimentos tiene un propósito noble o se convierte en un error del que nos arrepintamos. Entonces, si pudiéramos hacerlo, ¿sería un acto de progreso o una peligrosa invasión en los límites de la ética? Sigamos explorando las posibilidades. ¿Qué podemos aprender de los neandertales? Revivir a los neandertales no solo sería un logro científico, sino una oportunidad única para entender mejor nuestra propia historia. Su regreso podría darnos respuestas a preguntas que durante siglos han intrigado a la humanidad. Por ejemplo, ¿cómo influyó la evolución en nuestras capacidades físicas y cognitivas? Al estudiar de cerca a los neandertales, podríamos descubrir adaptaciones genéticas que los hicieron sobrevivir en entornos extremos, y que quizá podrían tener aplicaciones para resolver problemas actuales, como la resistencia a enfermedades o la tolerancia a climas extremos. También nos permitiría reconstruir aspectos perdidos de su cultura. Los neandertales no eran simples cazadores. Tenían rituales, creaban herramientas avanzadas e incluso dejaban evidencias de arte y comunicación simbólica. Convivir con ellos podría ofrecernos una ventana directa a cómo vivían, pensaban y se relacionaban, ampliando nuestra comprensión de qué significa ser humano. Además, su interacción con los Homo sapiens en el pasado podría revelar detalles clave sobre cómo nuestra especie logró prosperar y qué características nos diferenciaron lo suficiente como para prevalecer. Quizá incluso podríamos aprender lecciones sobre cooperación, supervivencia y coexistencia. En un mundo que enfrenta desafíos globales, desde el cambio climático hasta la preservación de la biodiversidad, los neandertales podrían enseñarnos algo más que ciencia. Podrían recordarnos la importancia de entender nuestras raíces y nuestra conexión con otras formas de vida. En el fondo, estudiar y aprender de los neandertales no es solo una mirada al pasado, sino una oportunidad de reflexionar sobre nuestro presente y el futuro que queremos construir. Conclusión y reflexión final. Hemos recorrido un camino fascinante explorando la posibilidad de revivir a los neandertales. Desde los avances genéticos que lo hacen posible, hasta los profundos dilemas éticos y sociales que plantearía su regreso. Lo que está claro es que esta idea, aunque emocionante, nos obliga a reflexionar sobre quiénes somos como especie y cómo usamos nuestro conocimiento. ¿Es este un paso hacia un futuro más sabio y conectado con nuestras raíces, o una muestra de nuestra constante búsqueda por dominar la naturaleza? Quizá nunca tengamos una respuesta definitiva, pero las preguntas que surgen nos ayudan a entendernos mejor a nosotros mismos y a nuestro lugar en el mundo. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Crees que deberíamos intentar revivir a los neandertales? ¿O es una línea que no deberíamos cruzar? Deja tu respuesta en los comentarios y sumémonos a este debate fascinante.
Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a La Ciencia de Jaun para seguir explorando juntos las maravillas de la ciencia y la tecnología. Y recuerda, activar la campanita te asegura que no te perderás nuestro próximo viaje al mundo del conocimiento. Nos vemos en el siguiente video.